En una noche oscura y tormentosa, mientras caminaba por un antiguo cementerio, sentí una extraña presencia a mi alrededor. Mis sentidos se agudizaron y pude escuchar susurros provenientes de las tumbas. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que no estaba solo. Los relatos de encuentros escalofriantes con seres del más allá cobraron vida en mi mente. El primer relato cuenta la historia de una joven que vivía en una antigua mansión. Desde que se mudó, comenzó a experimentar sucesos inexplicables. Puertas que se abrían y cerraban solas, objetos que se movían sin explicación y sombras que se desvanecían en el aire. La joven se sentía constantemente observada y su miedo crecía cada día. Un día, decidió investigar la historia de la mansión y descubrió que había sido el escenario de terribles tragedias en el pasado. Los espíritus de aquellos que habían perdido la vida en circunstancias trágicas aún vagaban por los pasillos de la mansión, buscando paz y venganza. En otro relato, un grupo de amigos decidió explorar una antigua casa abandonada en las afueras de la ciudad. A medida que se adentraban en la oscuridad de la casa, comenzaron a escuchar risas macabras y susurros inquietantes. La temperatura bajó repentinamente y una sensación de opresión llenó el ambiente. Uno a uno, los amigos comenzaron a sentirse mareados y desorientados. Algunos afirmaron haber visto figuras sombrías moviéndose entre las habitaciones. Aterrorizados, corrieron hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe frente a ellos. Fue solo después de varios minutos de pánico que la puerta se abrió misteriosamente y lograron escapar. Desde ese día, ninguno de ellos volvió a ser el mismo. El último relato narra la experiencia de un hombre que vivía en un pequeño pueblo rural. Cada noche, mientras dormía, era visitado por un espíritu que se sentaba al borde de su cama. El hombre podía sentir su presencia y escuchar su respiración agitada. Aunque nunca le hizo daño, la sensación de tener a alguien observándolo mientras dormía lo llenaba de terror. Decidió buscar ayuda y consultó a un experto en fenómenos paranormales. Descubrió que el espíritu era el de un antiguo habitante del pueblo que había fallecido en circunstancias trágicas. El experto realizó un ritual de limpieza y el espíritu finalmente encontró la paz, dejando al hombre libre de sus encuentros escalofriantes. En otro relato, un hombre decidió pasar unas vacaciones en un remoto pueblo montañoso. Al llegar a la cabaña que había alquilado, comenzó a experimentar sucesos inexplicables. Durante las noches escuchaba golpes en las paredes y voces susurrantes. Además, objetos se movían por la habitación sin razón aparente y las luces se encendían y apagaban por sí solas. El hombre sentía una presencia constante a su alrededor, como si alguien lo estuviera observando. Decidió investigar la historia del lugar y descubrió que en ese mismo sitio, décadas atrás, había ocurrido un asesinato sin resolver. El espíritu del asesinado parecía no descansar en paz y su presencia continuaba atormentando a quienes se hospedaban en la cabaña. El hombre decidió dejar el lugar y nunca más volvió a pasar unas vacaciones tan escalofriantes. En el último relato, una familia se mudó a una antigua casa de campo. Pronto comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Por las noches escuchaban risas infantiles y pasos en el pasillo. Los objetos se movían solos y las luces parpadeaban constantemente. Incluso, en algunas ocasiones, la familia encontraba juguetes viejos y desgastados que no les pertenecían. Al investigar la historia de la casa, descubrieron que allí había vivido una familia que había sido víctima de un incendio trágico. Los espíritus de los niños fallecidos aún habitaban la casa y buscaban la compañía de los vivos. La familia decidió contactar a un experto en fenómenos paranormales, quien les ayudó a liberar a los espíritus y encontrar la paz en su nuevo hogar. En otro relato, una pareja decidió pasar su luna de miel en un encantador hotel en un pueblo costero. Desde la primera noche, comenzaron a experimentar fenómenos paranormales. Escuchaban susurros en su habitación y veían sombras moviéndose alrededor de ellos. Además, los objetos se desplazaban solos y las cortinas se movían sin viento alguno. La pareja sentía una presencia constante y escalofriante, lo que arruinaba su estadía romántica. Desesperados, decidieron hablar con los lugareños y descubrieron que aquel hotel había sido en otro tiempo un antiguo hospital donde muchos pacientes habían fallecido. Los espíritus de los enfermos aún habitaban el lugar, buscando atención y afecto. Aunque asustados, la pareja decidió quedarse y mostrarle a los espíritus compasión y respeto. Poco a poco, los fenómenos paranormales disminuyeron y lograron disfrutar finalmente de su luna de miel.
En otro relato, una pareja decidió pasar su luna de miel en un encantador hotel en un pueblo costero. Desde la primera noche, comenzaron a experimentar fenómenos paranormales. Escuchaban susurros en su habitación y veían sombras moviéndose alrededor de ellos. Además, los objetos se desplazaban solos y las cortinas se movían sin viento alguno. La pareja sentía una presencia constante y escalofriante, lo que arruinaba su estadía romántica. Desesperados, decidieron hablar con los lugareños y descubrieron que aquel hotel había sido en otro tiempo un antiguo hospital donde muchos pacientes habían fallecido. Los espíritus de los enfermos aún habitaban el lugar, buscando atención y afecto. Aunque asustados, la pareja decidió quedarse y mostrarle a los espíritus compasión y respeto. Poco a poco los fenómenos paranormales disminuyeron y lograron disfrutar finalmente de su luna de miel. En un nuevo relato, un grupo de estudiantes de cine decidió hacer un documental sobre un supuesto pueblo abandonado. Al llegar al lugar, encontraron una atmósfera opresiva y lúgubre. Mientras exploraban las casas abandonadas, comenzaron a escuchar gritos desgarradores y risas siniestras. La temperatura bajó drásticamente y sintieron una presencia maligna a su alrededor. Los estudiantes, aterrados, no fueron dispersos y detener el lugar. Sin embargo, mientras huían, algunos de ellos comenzaron a sufrir extrañas pesadillas y sensaciones de ser perseguidos. Incluso después de dejar el pueblo, continuaron experimentando fenómenos paranormales en sus hogares, lo que los llevó a dudar si habían liberado algún tipo de entidad maligna durante su visita al pueblo abandonado. En otro relato, un grupo de amigos decidió aventurarse en una excursión a una antigua cueva en las montañas. Mientras exploraban el oscuro y laberíntico interior de la cueva, empezaron a oír susurros misteriosos y a sentir un frío intenso que les helaba hasta los huesos. La tensión y el miedo iban en aumento a medida que avanzaban más en la cueva. De repente, las linternas comenzaron a fallar y se quedaron en total oscuridad. Los amigos se agarraron de las manos intentando mantener la calma, pero entonces comenzaron a escuchar unos pasos pesados acercándose a ellos desde la oscuridad. Presos del pánico, corrieron hacia la salida de la cueva, sin importarles las heridas y rasguños en su camino. Finalmente, lograron salir a la luz del día, sintiendo un gran alivio al dejar atrás aquel lugar aterrador. En otro relato, una familia decidió pasar sus vacaciones en una antigua casona en el campo. Desde la primera noche comenzaron a experimentar fenómenos paranormales. Las luces se encendían y apagaban solas, se escuchaban voces susurrantes y veían sombras moviéndose por los pasillos. La hija pequeña de la familia en particular comenzó a tener pesadillas y despertaba asustada durante la noche. Los padres investigaron la historia de la casona y descubrieron que en el pasado había sido utilizado como orfanato, donde hubo casos de maltrato y abandono infantil. Los espíritus de los niños que habían sufrido en aquel lugar aún buscaban justicia y consuelo. La familia decidió contactar a un experto en fenómenos paranormales para ayudar a los espíritus a encontrar la paz. A través de un ritual especial, lograron calmar los fenómenos paranormales y la niña pudo dormir tranquila nuevamente. En otro relato, un hombre decidió comprar una casa antigua en un pueblo abandonado. Desde que se mudó, comenzó a experimentar sucesos inexplicables. Los objetos se movían solos, las puertas se abrían y cerraban sin razón aparente, y escuchaba voces susurrantes durante la noche. Al investigar la historia de la casa, descubrió que en ese lugar se habían cometido terribles crímenes en el pasado. En conclusión, los relatos narran encuentros escalofriantes con seres del más allá en diferentes lugares. Los espíritus de aquellos que murieron en circunstancias trágicas aún vagan, buscando paz y venganza. La presencia constante de los espíritus y los fenómenos paranormales causan terror y perturban la vida de las personas. Sin embargo, a través de la compasión, el respeto y la búsqueda de ayuda de expertos en fenómenos paranormales, es posible encontrar la paz y liberarse de estas experiencias aterradoras.